Vamos a ver las medidas de dispersión, que son rango, varianza y desviación estándar. ¿Por qué decimos que el cálculo de las medidas de tendencia central no son suficientes? Pues porque si tuviéramos, por ejemplo, dos conjuntos de datos con estos valores que están aquí como 20, 12, 15, 16, 13 y 14, y un segundo conjunto de datos como son 5, 0, 50, 17, 8 y 10, vemos que ambos tienen la misma media, que es igual a 15. Podemos ver de forma gráfica, digamos, aquí el primer conjunto de datos y aquí el segundo conjunto de datos. Este último tiene una mayor dispersión, por eso es que también se estudian estas medidas de dispersión. El primero que vamos a ver es el rango. ¿Y qué es el rango? Nosotros lo vamos a denotar por R y va a ser una medida variacional de los datos que lo que indica es el tamaño o longitud del intervalo en el que estos se encuentran distribuidos y se va a calcular así. R va a ser igual al valor mayor menos el valor menor de los datos. Entonces va a ser valor mayor menos el valor menor. Entonces, para los datos anteriores, nosotros vamos a tener que voy a ponerle R sub 1 al primer conjunto de datos. El mayor valor, si se fijan, es 20 y le vamos a restar 12, que es el valor menor. Y esto va a ser igual a 8. Es decir, que los datos están distribuidos a lo largo de un intervalo de longitud 8. Y para el segundo conjunto le voy a llamar R sub 2. El valor mayor de este segundo conjunto de datos es 50 y le voy a restar 0, que es el mínimo. Y esto va a ser igual a 50. Muy bien. Ahora vamos a ver la varianza. Este concepto de varianza es muy importante cuando hacemos inferencia. Vamos a ver que cuando hacemos inferencia o estadística inferencial, siempre vamos a estar interesados en calcular lo que le llamamos la varianza insesgada. Entonces, la definición dice, sean x1, x sub 2, así sucesivamente hasta x sub n, los valores de una muestra aleatoria con n datos y x barra el valor medio. Entonces, esta de aquí va a ser la varianza que le vamos a llamar sesgada. Si se fijan, es 1 entre n de la sumatoria del cuadrado de cada uno de los xy menos su media. Y la segunda va a ser la varianza insesgada. La varianza insesgada va a caracterizarse porque va a ser un 1 entre n menos 1 con la misma sumatoria mencionada. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, cada uno de estos valores son los cuadrados de las desviaciones de cada uno de los datos con respecto a su valor medio. Entonces, vamos a decir que la varianza sesgada o también llamada poblacional, sesgada o poblacional, es el promedio de los cuadrados de las desviaciones y se usa
cuando en estudio de las probabilidades. Y la varianza insesgada, también llamada muestral, o muestral, se usa más en los cálculos estadísticos y se usa en las muestras, de ahí su nombre de varianza muestral. Entonces, esta es la que nosotros vamos a estar necesitando cuando hagamos inferencia. Entonces las voy a dejar aquí anotadas. Y continuamos. La otra definición es la desviación estándar. ¿Por qué nos sirve la desviación estándar? Porque sus unidades, ¿sí? Sus unidades van a ser iguales que las de los datos. Porque si ustedes están de acuerdo, la varianza en realidad van a ser las unidades, pero al cuadrado. Entonces lo que hace la desviación estándar es darnos valores iguales a los de nuestros datos. Entonces decimos que llamamos a la desviación estándar de un conjunto de datos a la raíz cuadrada positiva de la varianza. Esta dependerá del tipo de varianza de que se emplee. Es decir, esta desviación estándar sub n significa que es la raíz cuadrada de la varianza sesgada o poblacional, y esta desviación estándar sub n-1 pues va a ser la raíz cuadrada de la varianza insesgada o muestral. ¿Ok? Entonces, para el ejemplo de los dos conjuntos de datos, vamos a calcular ambas varianzas o tipos de varianzas. Entonces, nosotros, por la forma como vimos que están distribuidos los datos, pues podemos decir que el primer conjunto de datos es más homogéneo que el segundo. También podemos ver pues que los datos del segundo conjunto están más dispersos, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora con el cálculo de las varianzas. Entonces, para el primer conjunto, bueno, nosotros ya teníamos el dato que la media de ambos era 15. Entonces, la varianza sesgada, ustedes la van a calcular, y también su desviación estándar, ¿sí? Yo voy a hacer el del segundo. Entonces, la varianza insesgada es igual a 1 entre 6 menos 1 de una sumatoria de 20 menos 15 al cuadrado más 12 menos 15 al cuadrado más 15 menos 15 al cuadrado más 16 menos 15 al cuadrado más 13 menos 15 al cuadrado más 14 menos 15 al cuadrado. Muy bien, cierro el corchete y vamos a ver que esto va a ser igual a 1/5 de sumar 25 más 9 más 10 más 0, perdón, más 1 más 4 más 1, y esto nos va a dar igual a 8. Y la desviación
es la raíz de 8, que es aproximadamente 2.82. Y para el segundo conjunto, va a ser así. 1 entre 6 menos 1 de la sumatoria de 5 menos 15 al cuadrado más 0 menos 15 al cuadrado más 50 menos 15 al cuadrado más 17 menos 15 al cuadrado más 8 menos 15 al cuadrado más 10 menos 15 al cuadrado. Cierro corchetes y esto va a ser igual a 1/5 de 100 más 225 más 1225 más 4 más 49 más 25 igual a 325.6. Recuerden que aquí son unidades al cuadrado, unidades al cuadrado. Entonces, aquí le voy a poner un sub menos 1 para que veamos que es el primer conjunto y aquí un sub n menos 1. Y entonces, aquí la desviación va a ser igual a raíz de 325.6, que es aproximadamente 18.04 en las unidades en las que esté. Entonces, aquí es importante que revisen en su calculadora cuál es de los dos tipos de varianzas, cuál les da la calculadora, o si les da las dos, que identifiquen. Entonces sí les recomiendo que hagan este ejercicio, metan los datos a su calculadora e identifiquen perfectamente la varianza. Muy bien. Entonces ya resolvimos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que el segundo conjunto, tiene una mayor varianza que el primero, así como tiene una desviación estándar de 18 unidades y este solamente de 2.82. Estos datos, los del segundo conjunto, están más dispersos que el primero. Entonces aquí les voy a dejar otras formas en cómo se calcula la varianza. Es un equivalente solamente. Bien. Antes de pasar a ver las medidas de forma, quiero hacer un repaso de hasta donde llevamos, que son las medidas de tendencia central, y las de dispersión en R. Es muy rápido, nada más las voy a ir anotando. La media es min, mediana. La moda necesitan descargar un paquete, pero puede ser mode, dependiendo de cuál sea. Rango, varianza y desviación estándar. Aquí me faltaron los cuantiles. Es cuantile, son los datos y el cuantil que queremos. Entonces hasta aquí
ustedes ya pueden hacer cálculos en R sabiendo todas estas funciones. Muy bien. Vamos a las medidas de forma. Las medidas de forma son el coeficiente de sesgo o de asimetría y el de kurtosis. Vamos a ver primero el coeficiente de sesgo de asimetría y su definición es: sean x1, x2 hasta xn datos con media x barra y desviación estándar muestral S sub n-1, entonces llamaremos coeficiente de sesgo o de asimetría a la medida que representa el grado de asimetría de la gráfica y lo denotamos por CA. Y nosotros vamos a ver dos fórmulas. Originalmente el coeficiente de sesgo es este que les estoy anotando aquí, que sería un alfa sub 3 igual al tercer momento entre la desviación estándar al cubo, que en realidad si vemos es la segunda fórmula, pero como muchos autores y muchos paquetes utilizan la primera fórmula, vemos las dos. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a identificar el sesgo si estuviéramos viendo una gráfica? Puede ser con estas dos fórmulas, pero también es de esta manera. Aquí tenemos un sesgo negativo. Aquí tenemos, digamos, uno que es simétrico. Y aquí tendríamos un sesgo positivo. Al sesgo negativo, a este le llamamos sesgo negativo, en realidad también se le dice asimétrico a la izquierda. A este de acá es sesgo positivo y pudiéramos llamarlo también asimétrico a la derecha. Y aquí habíamos dicho que se le puede llamar simplemente simétrico. Simétrico. Muy bien. Entonces, aquí es importante notar las medidas de tendencia central. Es decir, nosotros aquí encontraríamos la moda, acá encontraríamos la mediana y aquí la media. En este de aquí encontraríamos que básicamente son iguales, la media, la mediana y la moda. Y de este lado tendríamos la moda, la mediana y la media. Es decir, que aquí la media sería menor o igual a la mediana, menor o igual a la moda. Y acá la moda sería menor o igual a la mediana, menor o igual a la media. ¿Ok? Entonces, es lo que está aquí anotado, donde M3, en esta que les había puesto aquí, es el tercer momento respecto al origen y la S es la desviación estándar correspondiente a la varianza insesgada o muestral. Y vamos a ver que el coeficiente de asimetría caracteriza el grado de alejamiento de los datos con respecto a su media y generalmente se encuentra entre -4 y 4. Entonces, ya dijimos, si es 0, aquí vamos a tener
Si nuestra CA es 0, va a ser simétrica. Si es menor a 0, los datos están sesgados a la izquierda. CA menor a 0 y aquí vamos a tener CA mayor a 0, están sesgados a la derecha. Y aquí les estoy poniendo las comparaciones que ya les había anotado aquí en la parte derecha. Que corresponden a asimétrico a la izquierda o sesgo negativo y cumplen con esta condición. Voy a anotarlo aquí. Y asimétrica a la derecha o sesgo positivo, esta última condición. Y cuando es insesgada o asimétrica o simétrica. Entonces aquí también le voy a poner esto de insesgado. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Dice, calcular el coeficiente de asimetría para los datos referentes a la estatura de 50 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, para resolver este problema en realidad se necesita, pues no sé, un Excel o un R para hacerlo muy rápido. De hecho, bueno, ya hay funciones en R para que los haga también en Excel. Entonces les voy a poner la respuesta. Primero tenemos que la media de estos datos es igual a 173.204. Vean que están dados en centímetros, ¿no? Y su desviación es igual a 5.9554. Entonces, sustituyendo en la ecuación 1, voy a poner que es 50, porque es el número de los datos, n igual a 50, aquí es 49 por 48, por una sumatoria que va desde igual a 1 hasta 50, de cada uno de mis datos menos la media entre la desviación. Todo esto al cubo. Si nosotros realizamos esas operaciones, sería este 50 por 49 por 48 por un número negativo que es 8.167. Es decir, que CA sub 1 es igual a menos 0.1736, que nosotros lo deberíamos de comparar con esta tablita. Y para la segunda fórmula, vamos a tener que es 1 entre 50 por la misma sumatoria, si se fijan. La voy a poner aquí. Es esta misma sumatoria. Es decir, por menos 8.167. Y esto es igual a, lo voy a poner aquí abajo, menos 0.1633. Entonces, los datos están sesgados a la izquierda, o podemos decir que los datos tienen sesgo negativo, o también pudiéramos decir que son ligeramente asimétricos a la izquierda, esta condición de aquí. ¿Sí? Entonces les voy a encargar, ya tenemos la media, calculen la mediana y la moda y hacemos ahora la comparación de estas y realmente digo, como nos salió negativo, pues nos debería de salir esta condición de aquí, ¿no? Esta.
Muy bien. Como les comentaba, si tuviéramos el paquete de Excel, tendríamos que si escribimos coeficiente, punto, asimetría de nuestros datos, nos va a dar menos 0.362, que es el resultado que nos salió en nuestra ecuación CA sub 1. Si nosotros descargamos esta librería en R, calculamos el sweetness y entonces vamos a ver que hay un tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 2 corresponde a nuestra ecuación CA sub 1 y el tipo 3 va a corresponder a nuestro CA sub 2. Como pueden ver, si nosotros hacemos un histograma, pues sí podríamos decir eso, ¿no? Que está ligeramente asimétrica, ¿no? O ligeramente sesgada. Muy bien. Aquí tenemos otra librería que se llama Momentos y si calculamos el coeficiente nos va a salir lo que tenemos en nuestra ecuación CA sub 2. Y si nos vamos a la ayuda, vamos a ver que hay paquetes como SAS o SPSS que utilizan el tipo 2, Minitab o BMPDP, etc. Muy bien, ahora vamos a ver la kurtosis. ¿Qué es la kurtosis? Es el cuarto momento con respecto al origen entre la desviación a la cuarta potencia, originalmente, pero ahorita vamos a ver que existen otras ecuaciones. Entonces, decimos sean x1, x sub 1, x sub 2, así sucesivamente hasta x sub n datos con media x barra y desviación estándar muestral s. Entonces llamamos kurtosis a la medida que representa el achatamiento relativo de la distribución de los datos al compararse con la distribución normal. En la literatura se encuentran diferentes fórmulas para su cálculo. Nosotros vamos a ver 4. La cuarta es la que se parece a la original, que es la de alfa sub 4, cuarto momento, entre S a la cuarta. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a decir con respecto a los valores que nos salgan de estas fórmulas? Pues vamos a decir que nuestros datos van a tener una kurtosis o forma leptocúrtica. Bueno, esta me salió más como mesocúrtica, la voy a poner aquí. Mesocúrtica, es decir, que se parece mucho a la campana de Gauss o a la distribución normal. Una de esta forma sería leptocúrtica y esta que es más plana sería platicúrtica. Entonces vean que para las ecuaciones CU sub 1 o CU sub 3, estas van a ser las condiciones. Y para la CU sub 2 o CU sub 4, estas van a ser los valores con los que se van a comparar, que se fijan, aquí es con el 3. Y estas van a ser nuestras conclusiones. Entonces, para los datos del ejemplo referente a la estatura de 50 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, les estoy poniendo aquí todo el desarrollo de la CU sub 1 y el resultado es que es menos 0.1298. ¿Sí? Voy a anotarlo aquí. CU sub 1 menos 0.1298. Entonces, ¿qué concluimos si es la CU sub 1 y nos sale
menor a 0, ¿no? Como podemos ver aquí, la distribución de los datos es poco menos apuntada que lo normal. Esa puede ser una conclusión. Y representa una muestra con forma platicúrtica. Entonces, si nosotros calculamos todas las otras ecuaciones, aquí nosotros ya tenemos menos 0.1298. Voy a anotar las otras aquí. Cu o kurtosis, aquí nos va a dar 3.0629. Es decir, si se fijan, esta va a ser leptocúrtica. Leptocúrtica. Esta era platicúrtica. Si calculamos la tercera ecuación, es menos 0.3443, que significa que también es platicúrtica. Y la última sale 2.6556, que también es platicúrtica. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, en esta es ligeramente mayor a 3 el valor, por eso es que se vuelve leptocúrtica. En realidad, ya queda a la decisión del investigador cuál ecuación utilizar y cuál sería su conclusión. Vamos a ver kurtosis en R. Habría que bajar esta librería, o bueno, hay otras librerías, pero podría ser esta, y entonces vemos que en este de kurtosis tipo 2 es igual a nuestra ecuación 1 y kurtosis tipo 3 es al valor que nos sale en la CU sub 3. Y con esta otra tenemos igual CU sub 3. Si nos vamos a la ayuda de kurtosis, igual vemos lo mismo que en el coeficiente de asimetría. Ese SAS o SPSS utilizan el tipo 2, Minitab y BMDP utilizan el tipo 3, la fórmula 3. Y bueno, les estoy poniendo aquí un resumen de estadística descriptiva de medidas de tendencia central y de dispersión, ¿no? Aquí está min, median, rango, varianza, desviación estándar, kurtosis, etcétera, ¿sí? Muy bien, este de aquí lo vamos a ver en gráficos. Este se llama diagrama de tallos y hojas o de árbol. Este es un histograma y un diagrama de cajas para esos datos. Y también apréndanse esta función que es summary, que nos da el mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y valor máximo. Muy bien, muchas gracias.